En este video voy a explicar por qué el cubano es tan mala persona. Primero, hay que poner como base que la pobreza dentro de Cuba es el mayor negocio que tiene la dictadura, es lo que más beneficia a la dictadura. Imaginemos una pirámide que representa los niveles del comportamiento humano, desde lo más moral y ético en la cúspide hasta lo más básico y egoísta en la base. Vamos a dejar claro esto. La cúspide sería un gobierno que te respeta tus derechos. Y lo más bajo sería un gobierno que te violenta todos los derechos. Ahora, en situaciones normales donde se te respetan tus derechos, las personas tienden a operar en el nivel más alto de la pirámide, guiadas por principios éticos, normas sociales y empatía. Sin embargo, cuando no se te respeta ningún derecho, que sería el caso de Cuba, es decir, cuando el ser humano se encuentra en situaciones extremas de supervivencia, como escasez extrema de recursos, guerras o catástrofes, tiende a descender en esta pirámide. Y justo ahí abajo es donde se encuentra el cubano que vive dentro de Cuba. Entonces, la degradación de la moral y los principios éticos empieza de esta manera. En la cúspide, que es donde se te respetarían todos tus derechos, normalmente, las personas, al tener la posibilidad de autorrealizarse, sus principios están guiados por la ética del buen hombre y el altruismo. Que básicamente el altruismo es la práctica de preocuparse por la situación que está ocurriendo en la sociedad, es decir, para beneficiar a los demás. A menudo sin esperar nada a cambio. En este caso son tipos de personas que voluntariamente deciden incluso sacrificar su tiempo en pos del beneficio colectivo o a favor de la naturaleza propia. Ya sea personas que están a favor de cuidar el medio ambiente, proteger y darle hogar a animales, en este caso mascotas, e incluso donar ya sea dinero o otro tipo de cosas a instituciones que ayuden a personas desamparadas. Normalmente quien cumple ese rol en la sociedad hoy en día, en un sistema donde se regulan los derechos, son las personas que más dinero tienen. Me refiero a empresarios privados. Es decir, que la persona, cuanto más rica es en términos de dinero, más buena es la persona en todo caso. Ahora, el nivel intermedio, que ahí entraríamos la mayoría de los inmigrantes en los Estados Unidos, que tuvimos que empezar de cero, ya que llegamos de un país donde nos violentaron todos los derechos. En este nivel las personas siguen las leyes y las normas sociales, pero digamos que su motivación es más práctica. Actúan bien, pero lo hacen más por cumplir con expectativas sociales que por una convicción moral profunda, vamos a decirle. Un ejemplo sería respetar las leyes incluso en tiempos difíciles. Ahora vamos al nivel básico, que sería el principio de la pirámide, que aquí se encuentran básicamente todos los que están dentro de Cuba, exceptuando al gobierno, que es el que vive con privilegios, y sus allegados. Este nivel se denomina la autopreservación. En situaciones de extrema necesidad, las normas morales se desmoronan completamente. Aquí la autopreservación se convierte en la fuerza dominante. Aquí las personas mienten, roban e incluso agreden a otros para garantizar su propia supervivencia. Todo esto provocado porque como el gobierno te prohíbe tus derechos, tú no puedes autorrealizarte, y al generarse esa escasez de recursos que solo es producida por las entidades privadas en el mercado oferta y demanda, se termina generando el sistema social de sálvese quien pueda. Pero hay un nivel más bajo todavía, que este sería por debajo de la pirámide prácticamente. Que aquí entran los barrios delincuentes de Cuba y las zonas más rurales y aisladas, llámese el oriente del país o la zona extrema del occidente, las zonas de campo, es decir, donde menos civilización hay. Y por supuesto, dentro de La Habana como tal, los lugares donde son marginales, por así decir, los barrios donde están los jóvenes más analfabetos, los jóvenes más brutos, los jóvenes que deciden delinquir como estilo de vida. Aquí solo se manifiestan los instintos primarios. Como es el nivel más bajo, porque ya de ahí para abajo no hay más nada, se priorizan los instintos más básicos y primarios, como el hambre y el miedo. Aquí los actos pueden ser brutales y la moral se ve completamente comprometida. Ejemplo, tener la intención de asaltar a alguien para quitarle su teléfono y terminar apuñalándolo
luego de quitarle el teléfono. Lo mataste solo porque crees que al tener un teléfono lo vas a vender y vas a poder comer ese día. En algunos casos porque vas a coger el teléfono y lo vas a vender, ya sea para drogarte, por ejemplo, o para comprar ropa y pagar una entrada en una discoteca, en un bar nocturno, para poder entrar y autorrealizarte. En resumen, la pirámide de la moral sugiere que en situaciones extremas, el comportamiento humano puede descender de actos elevadamente morales a comportamientos egoístas y primitivos, reflejando una degradación de la moralidad a medida que la supervivencia se convierte en la prioridad absoluta. Y como esto lo sabe la dictadura castrista asesina, ellos restringen todos los derechos solo para que la mente del ser humano se reduzca a ese estado primitivo y egoísta, trayendo consigo la guerra entre familias, la guerra entre comunidades, la guerra de unos contra otros, y se aplica el esquema divide y vencerás. Tendrás dividida la sociedad y ellos no tendrán tiempo para señalarte a ti como el responsable de su decadencia. Es por ello que la pobreza, en este caso, que está arraigada a la falta de derechos, o más bien a la violación de los derechos, es el mayor negocio que tiene la dictadura. La dictadura le conviene que siempre exista pobreza en Cuba. A la dictadura le conviene que siempre al cubano de a pie se le violenten sus derechos, para que así entre ellos estén fajados y, en este caso los dictadores, vivir como dioses.